Bien, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, pues, si por alguna razón de directamente alguna de algo de nuestro formulario podemos reemplazar directamente esos valores que nos están dando y obtener la respuesta, pues obviamente eso es lo que vamos a hacer. Y de hecho, por eso es que ustedes tienen ese formulario de esa forma. Por eso tienen vinculadas tantísimas, así como la última demostración que hicimos, tantísimas variables en una sola formulita. Mm, digamos que por eso es que ese formulario a ustedes les va a servir si alguna vez llegan a pasar este curso y llegan a mecánica de suelos 2, porque allí de una vez esos valores, perdón, que van a poder determinar, ustedes van a tener unas características, reemplazan y obtienen algún valor que necesitan inicialmente para poder empezar a generar el análisis de diseño de lo que tiene que ver el tipo de cimentación y demás. En este caso en particular, nosotros hasta ahora simplemente es eso, cómo poder, digamos, familiarizarnos con ese tipo de formulación. Entonces, si nosotros podemos reemplazar de una vez y obtener el dato, pues eso es lo que vamos a hacer. Obviamente que tiene que ser una fórmula que de verdad sirva. Ustedes de pronto algunas fórmulas de esas como mágicas que tienen revueltos todos los términos y variables de relaciones gravimétricas y volumétricas, ¿cómo saben que es verdad? Ah, pues pónganse de pronto a demostrar una que otra, a ver si tiene como coherencia eso. Para el caso, este caso en particular, digamos que yo tenía era algunas fórmulas y no tengo alguna específicamente como para reemplazar eso. Por lo menos, sé que puedo, digamos, obtener esta fórmula de gamma saturado que está en función del gamma de los sólidos, ¿sí? El peso específico de los sólidos, que es uno de esos términos que me están dando, ¿sí? Está en función del gamma del agua, que el gamma del agua, pues yo no tengo ningún problema con él, ¿sí? Es decir, es un dato prácticamente para mí conocido. Y también tengo otro que está en función de E, pero aquí no nos están dando en ningún momento el índice de poros o la relación de vacíos. Muy bien, pero resulta y acontece que sí me dan algo que tiene que ver con el peso unitario seco. Y yo puedo, dentro de mi formulario, encontrar de pronto esta formulita que está en función, ¿sí? El gamma seco está en función del gamma de los sólidos y de E. Y ojo, porque yo aquí
digamos, mis datos son el peso específico de los sólidos y el peso específico seco, es decir, que yo voy a tener específicamente estos datos. O sea, que yo perfectamente podría despejar de esta fórmula el término de E y lo vinculo en esta fórmula y ya me queda en función de las variables que requiero, ¿sí? ¿Y por qué hoy estoy o por qué tendría que determinar el gamma saturado? Porque, eso sí recordemos, fórmula básica del gamma específico sumergido es gamma saturado menos el gamma del agua, ¿sí? Que ahí tiene que ver lo del principio de Arquímedes, sí, toda esa vaina, pero esa es la fórmula en general. Es decir, que nosotros obligatoriamente para determinar ese gamma sumergido, seguro que en algún momento está relacionado con un gamma saturado. Entonces, muy bien. Entonces, se debe analizar la condición del suelo. Y en este caso, se sabe del enunciado que el suelo está saturado. Sí, nos lo dijeron, nos lo regalaron. Además, otra condición es la que se observa en el punto A, respecto del peso específico seco. ¿Sí? Nos lo están dando. Tiene que cumplirse esa condición, junto con el dato general del enunciado del peso específico de los sólidos. ¿Sí? El primer dato que nos están dando. Esa se cumple absolutamente para el punto A, para el punto B y para el punto C. Ese peso específico de los sólidos. Él no va a variar ahí. Entonces, se puede despejar E, es decir, la relación de vacíos o índice de poros, y reemplazar en la fórmula de gamma saturado dicho valor, es decir, lo que les estaba nombrando. De aquí yo puedo despejar E y me queda todo esto, al meterlo en esta fórmula, todo en función de las cosas que yo conozco. Entonces, Profe, disculpe, ¿sí? es que me confundí ahí, o sea, luego no podemos utilizar en esa fórmula que usted tiene ahí Mm. como E, o sea, bueno, índice de poros a 1.43, porque hay que despejarlo. No Ah, no, entendí. no, 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 no. Digamos que para el caso, aquí sí definitivamente lo tendríamos que desarrollar con este. Pero pues vamos a mirar cuáles son las que vamos a empezar a generar. Si es la condición A, la condición B y la condición C. Y definitivamente, claro que sí. En esta condición que nos dicen que el suelo con índice de poro, es decir, para el punto C, pues única y exclusivamente vamos a desarrollar esta fórmula. Ya tenemos el término de E, tenemos el gamma de los sólidos, que es el que nos dan desde el inicio, que cumple para los tres casos, y el gamma del agua no lo sabemos, simplemente al despejar, claro que sí. Pero digamos que en el primer caso, realmente yo no tengo ese valor, ¿sí? Esto es un suelo que tiene esta condición. Esto es un suelo que tiene esta condición y esto es un suelo que tiene esta condición. Para cada una de ellas se cumple que el suelo está saturado y que tiene un peso específico de los sólidos igual a esto, ¿sí? Entonces hay que analizar caso por caso. En el primer caso, en el punto A nosotros no nos están dando en ningún momento el índice de vacíos o la relación de poros. Es decir, yo no podría de una vez despejar allí, porque esa sería la respuesta única y exclusivamente que me serviría es para el suelo del punto C. ¿Entendido? Sí, Entonces, sí, por señor, o eso sea, son tres suelos distintos, ¿verdad? son tres suelos distintos, correcto. Sí. Y deben ser así, porque si no nos hubiesen dado de una vez en todo el caso, no, pues tenemos un solo suelo con todas estas condiciones. Y, bueno, entonces ya con eso sí hubiésemos determinado otras cosas. Pero para el caso es esto, son tres suelos distintos donde se cumple adicionalmente de estas condiciones específicas de cada uno, del suelo A, del suelo B y del suelo C, que todos están saturados y que todos tienen un peso específico de los sólidos de 2.7 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, de aquí nosotros podemos despejar. Entonces, despejando de esa fórmula, y por eso les digo, por favor,
les agradezco inmensamente si por alguna razón son de los que saben, eso sí, cada quien lo sabe, que no tienen ni idea de cómo carajo se despeja una fórmula, por favor practiquen, ¿sí? No me vayan a salir con cosas absurdas de despejes mal hechos en un quiz, en algún parcial. De verdad que eso de una vez no lo paso, pero para nada. Me parece indigno de que a estas alturas de la vida no sepan despejar una fórmula. ¿Listo? Entonces simplemente despejamos de acá. Por si acaso, todo lo que está en denominador, ojo, todo, si tenemos una función algebraica o alguna cuestión en el denominador, todo eso es un factor, ¿sí? Yo no puedo terminar solamente sacando un terminito por ahí si ya tenemos una operación matemática. Hago énfasis con eso porque de verdad que he visto esas cuestiones absurdas a estas alturas de la vida. Entonces, por esa razón, por ser todo un factor en un denominador, por eso es que me sale por acá este término, ¿sí? Profe, disculpe, Simplemente esto, ahí habría que pasar o las toneladas a gramos o los gramos a toneladas, ¿verdad? en algún momento sí, claro que sí. Tienen que, para poder que se vayan, tendrán que ser exactamente las mismas unidades. Y esa es la otra. Por favor, a estas alturas de la vida estoy seguro que ya les ha tocado en muchísimas asignaturas hacer conversión de unidades. Sepan hacer las conversiones de unidades, que no resulte y acontece que, ay, profe, yo no sé pasar de no sé qué a no sé qué, de malas, ¿sí? Hasta ahí les llega el ejercicio. Muy bien, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir y simplemente empiezan a despejar. Obtenemos esto por este lado. Y estos términos, el peso específico de lo sólido y el peso específico seco, yo sí los conozco, me lo están dando en el primer enunciado. Entonces, es necesario realizar la conversión de unidades para poder desarrollar los cálculos. Ya que el enunciado no determina en qué unidades se debe trabajar, se escoge la común, que en este caso sería gramos sobre centímetro cúbico. Una vez más, aquí en el enunciado no nos dicen, tiene que entregarla en tantas unidades. Pero para nosotros siempre va a ser más fácil trabajarlo en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Por qué? Si es que nos lo dan en este sistema de unidades. Porque en algún momento seguramente vamos a utilizar el gamma del agua y el gamma del agua, todo el mundo se lo sabe, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si es que está en esas unidades. Entonces, simplemente por facilidad. Entonces, para el caso, pues vamos a pasar las toneladas sobre metro cúbico a unidades de gramo sobre centímetro cúbico. Hacen una simple conversión de unidades, ¿sí? Factor de conversión, mírenlo ahí. Una tonelada tiene 10 a la 6 gramos, ¿sí? Un metro cúbico tiene 100 al cubo centímetros cúbicos. Y después simplemente, pues generan las multiplicaciones de las unidades numéricas y empiezan a eliminar las unidades de esa ecuación. Entonces, términos semejantes, numerador y denominador, pues se me convierte en la unidad, denominador, numerador se me convierte en la unidad y ya solamente me quedan los términos, ¿sí? Organizados tal, lo que está en el numerador sigue en el numerador, lo que está en el denominador sigue en el denominador. Muy bien, si hemos obtenido este término es el término E, este valor. Si ya tenemos E, pues podemos perfectamente empezar a reemplazar en esta fórmula. Para el primer caso, ojo, ahí ya está inmerso, metiendo el valor de E, ahí ya está inmerso este término y este término. ¿Listo? Como todo lo tenemos en las mismas unidades,
pues esto nos tendrá que dar en las unidades de ese valor. Y este valor resulta que el índice de poros o relación de vacíos es adimensional. Entonces, obligatoriamente todas las unidades que yo tenga aquí en el numerador y en el denominador se me tendrán que ir, porque si no, de entrada yo no podría hacer una operación con esto. Recuerden la típica de peras con peras, manzanas con manzanas. Y ahora sí, reemplazamos el valor en la fórmula del gamma saturado. Entonces, reemplazamos, ¿sí?, ese valor que estamos obteniendo allí. ¿Qué más reemplazamos? Ah, bueno, reemplazamos el valor del gamma de sólidos, que es lo primero que nos dijeron, ¿sí? Sigue estando en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Aparece en esta fórmula el gamma del agua, pero el gamma del agua en esas unidades de gramo por centímetro cúbico no las sabemos de memoria desde prekinder. Entonces, 1 gramo sobre centímetro cúbico sobre, multiplicado por el término de E que acabamos de hallar, que es adimensional, sobre 1 más ese mismo término E. Muy bien, ¿qué ocurre aquí? Pues vamos a empezar a desarrollar esta formulita. Pues estas unidades y estas unidades son las mismas, quiere decir de que me sigue teniendo ese tipo de unidades. La parte numérica yo la puedo desarrollar perfectamente, ¿sí? Y resulta que acontece que hemos determinado hasta ahora lo que tiene que ver con el gamma saturado. Pero a nosotros nos lo están pidiendo es el peso específico sumergido o el gamma sumergido. Entonces, el gamma sumergido, el gamma comita, es igual al gamma saturado menos el gamma del agua. Muy bien. Pues reemplazamos ya este valor que obtuvimos y le restamos en las unidades que estamos trabajando el gamma del agua. Y obtenemos el valor para esa condición de ese suelo, del gamma sumergido. ¿Sí? Con el suelo E, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno. Entonces, ahora la condición es que el suelo tiene una porosidad del 13%. Ojo, así como tenemos una fórmula de N igual a E sobre 1 más E, pues de esa misma fórmula perfectamente se puede despejar E en función de N. Pues es la misma fórmula, ¿sí? No tiene ningún misterio. Si ustedes no la tenían por ahí, pues perfectamente la pueden desarrollar. Y de una vez practican despejes de fórmulas, ¿sí? Esta fórmula sale de N igual a E sobre 1 más E, que fue esa que demostramos hace rato. Entonces, simplemente despejamos ahora E y nos queda en función de N. Muy bien. ¿Por qué haríamos eso? Ah, pues para utilizar las mismas fórmulas que trabajamos ahorita, sin ningún problema. Nos dan la condición de que es el 13%. Entonces, miren, que aquí en la fórmula no dice nada del 100%. Entonces, nosotros sabemos que dentro de ella vamos a tener que introducir la división entre el 100% donde aparezca ese término para que se nos vayan las unidades. Y así nos va a quedar un número que es la unidad adimensional precisamente del índice de poros o la relación de vacíos. ¿Sí? Estamos en el punto B. Seguimos con la condición de que el suelo está saturado, que tiene un peso específico de los sólidos de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico, pero ahora este suelo, la condición es que la porosidad es del 13%. Entonces vamos a tener que vincular esas dos condiciones ahora. Muy bien, para poderlo realizar, entonces, como ya tenemos una fórmula que sabemos que podemos determinar el gamma saturado y está en función del gamma de los sólidos, que es la primera condición, pues nosotros podemos hacer lo mismo, empezar a despejar E en función de N.
de N, que es el valor que nos dan de condición para ese suelo B. Y lo determinamos. Pues volvemos a hacer lo mismo del anterior. Simplemente ahora reemplazamos allí, en esa fórmula, tenemos el gamma de los sólidos más el gamma del agua, que no lo sabemos, multiplicado por este E. Ojo, este E ahora es función directa de la porosidad, que es la condición que nos están dando. Y obtenemos el valor. Muy bien. Si eso es así, pues volvemos a aplicar la fórmula general de gamma sumergido, gamma saturado menos gamma del agua. Reemplazamos los valores y obtenemos la respuesta del gamma sumergido para esta condición de porosidad del 13%, que sea saturado y que su peso específico de los sólidos sea 2.7 gramos por centímetro cúbico. Y ahora sí, en la última, como dijo Joyner, yo puedo reemplazar, claro, pero solo en esa condición, ¿sí? Porque ya me están dando directamente el índice de poros o la relación de vacíos. Y pues ya sabemos de que esta fórmula nos funciona, pues simplemente reemplazamos allí, obtenemos una vez más un dato de gamma saturado, aplicamos la fórmula de gamma sumergido igual a gamma saturado menos gamma del agua. Como el gamma del agua no lo sabemos desde pre-Krinder, en esas unidades simplemente desarrollamos la fórmula y obtenemos el valor. ¿Qué les recomiendo yo en general con su formulario? Que por favor lo tengan, y normalmente si de donde lo hayan copiado, normalmente viene así. Viene en condiciones, digamos, de parcialmente saturado, condiciones sumergidas, condiciones saturadas, cosa tal de que ustedes ya sepan más o menos, según lo que nos digan los enunciados, hacia qué lado buscar rápidamente fórmulas donde se nos vinculen esos datos o esas características del suelo que nos están dando, ¿sí? Entendido esto, ¿alguna duda respecto de esto? No, señor profe, pues esto tocaría hacer como más ejercicios para uno terminar de pulirse, porque pues No, siempre eso tiene distintos. sí les recomiendo. Durísimo. Ojo, les recomiendo una cosa. Ustedes de estos temas, y yo creo que se dieron cuenta buscando todas las fórmulas de esto, se tuvieron que haber dado cuenta de que hay un jurgo de ejercicios, ¿sí? Muchísimos. No les recomiendo que se pongan a desarrollarlos todos. Eso es pérdida de tiempo. Pero sí, por lo menos, intenten desarrollar unos 5 o 6 ejercicios. Pónganle hasta 10 ejercicios. Más o menos como para que se habitúen de verdad a hacer los despejes, a utilizar diferentes fórmulas y poder, digamos, desarrollar esa parte. Pero sobre todo que que vayan entendiendo bien es el concepto de qué cosas pueden vincular con otras, ¿sí? Que sepan de pronto cuando tienen ciertos valores, digamos, de gravedad específica de los sólidos, que el peso específico de los sólidos es un valor importante, o que el peso de los sólidos de ahí puede salir, o que cuando tengan cuestiones de volumen de agua o peso del agua, la fórmula del gamma del agua es fundamental, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Que no me pongan a desarrollar los 750,000 ejercicios que hay para estos temas, porque cuando lo hacen mecánicamente, yo les pongo cualquier ejercicio que simplemente tengan que analizar los datos y hasta ahí llegaron. Es decir, no les salió, les hicieron 750,000 y yo les puse el 750,001 y pues no lo hicieron porque no lo habían desarrollado. En cambio, cuando ustedes entienden bien el concepto y más o menos toman agilidad respecto de cálculos de meter a la calculadora o hacer las operacioncitas simples, no importa lo que yo les coloque, ustedes van a poder desarrollarlo.
La cuestión siempre va a ser de análisis y ojo porque en los enunciados que yo les voy a votar y se dieron cuenta en el primer parcial, son de ese tipo. Un poco de texto que ustedes logren interpretar qué es lo que dice ahí y puedan extraer la información como se requiere para poder desarrollar el ejercicio, ¿sí? Esa parte es fundamental. El resto de estudio de eso definitivamente ya queda por su cuenta. Es decir, prácticamente aquí estamos cerrando lo que tiene que ver con relaciones gravimétricas y volumétricas. Que todo lo que vamos a seguir viendo tiene que ver con esto, obligatoriamente que sí. Sí, claro que sí. Les voy a colocar de todos modos por acá. Bueno, ahí está para el suelo B, para el suelo C y pues obviamente la del suelo A, pues de lo que veníamos desarrollando. Todo lo que vamos a empezar a ver ahora son simplemente aplicaciones de todo esto, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con gamas, vamos a seguir trabajando con condiciones o características de vacíos, de porosidad, de grados de saturación, de contenidos de humedad. Todo se va vinculando. Entonces, entramos a un tema directo de aplicación de todo lo que son las relaciones gravimétricas y volumétricas y adicional de eso, que es de lo que nosotros normalmente en cualquier proyecto de construcción, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros vamos a hacer una obra nueva o que tenga algo que ver con algo de cimentación, con cualquier tipo de cimentación, obligatoriamente vamos a realizar lo que tiene que ver con alguna compactación de los suelos, ¿sí? Por X o Y motivo, siempre vamos a tener que generar en algún momento alguna compactación desde que tengamos que generar algún tipo de excavación, ¿sí? Siempre va a ser así. Y ojo para que lo entiendan. Obligatoriamente, para poder generar una compactación del suelo que sea, sí, es decir, no importa las características, obligatoriamente hay que añadir algún tipo de contenido de humedad. Es decir, entendiéndolo mejor, para poder compactar un suelo nunca se va a poder desarrollar con un suelo seco, ¿sí? Nunca. Siempre tendrá que adicionarse un poquito, mucho, medio, lo que sea, siempre tendrá que tener una adición de contenido de humedad. ¿Qué contenido de humedad? Pues ya lo miraremos más adelante, pero pues lo estamos trabajando desde el primer corte de las cuestiones que tienen que ver con contenidos de humedad. Ya lo repasamos aquí de nuevo. Un concepto básico en lo que tiene que ver con relaciones gravimétricas y volumétricas y pues por obvias razones en este tema pues también va a estar muy relacionado. Ojo, pero primero, así de cultura general de ustedes, de pronto que lo hayan escuchado o que lo hayan trabajado. ¿Qué entienden ustedes por compactación de suelos? ¿O a qué hará referencia a eso? ¿O eso para qué servirá? Pues, profe, una compactación de suelo, bueno, se puede reflejar así, como es de cultura general. Por ejemplo, cuando van a hacer una vía que debe tener cierta compactación o mejoramiento del suelo, cuando se pone el terraplén para poner el asfaltado o algo así, eso debe tener una compactación óptima para que, pues, como la relación entre el agua y el suelo, o sea, cumplan con las especificaciones para la vía o algo así. Pero bueno, usted me está hablando específicamente de vías y la compactación se puede dar en cualquier caso. No importa el tipo de obra. Pero en general, o sea, digamos, ¿por qué nosotros o por qué eso que yo le estaba diciendo que en la gran mayoría de nuestros proyectos habrá que realizar o desarrollar la compactación de los suelos? ¿Para qué sirve una compactación?
¿Qué creen ustedes que significa eso de compactar? ¿O para qué tendríamos que hacerlo? Profe, Para pues reducir. yo hice, pues en lo que hice el trabajo y lo que conseguí, Ujú. pues, y sumaba lo que significa compactación, pues se supone que compactar es hacer que las partículas estén más unidas para que tengan mayor cohesión. Entonces se supone que eso le da mayor resistencia al suelo, por eso se le dice mejoramiento. Así que creo que sería simplemente para que el suelo tenga mayor capacidad de Exactamente así es. Recordemos desde la primera clase, es granulometría. decir, entre más vacíos tenga algo, menos capacidad portante tiene, es decir, menos Sí, aguanta. profe, o sea, como para reducir los vacíos, ¿no? Y aquí es donde viene, y tienen que entenderlo así, eso que vimos en granulometría, eso de suelo uniforme o no uniforme, es decir, si es bien gradado o pobremente gradado, aquí interviene directamente. Es decir, un suelo que se reacomode mejor, es decir, un suelo no uniforme, al desarrollarse la compactación, pues va a tener mejor capacidad portante. Por eso para nosotros los suelos que son no uniformes son los bien gradados, son los que nos sirven. Entonces, eso es precisamente para lo que tiene que ver con la compactación, sobre todo, o sea, se entiende mejor esa parte del reacomodo. Y el reacomodo, lo vamos a ver, tiene que ver directamente con algún tipo de, de accionar dinámico para que se logre generar esa situación. Entonces, me voy a adelantar un momentico. Entonces, normalmente, nosotros, si es el caso, ustedes de pronto alguna vez han visto algún tipo de obra de construcción o de una vía, normalmente verán algún tipo de estos elementos. Este tipo de maquinaria es uno de varios de los que ustedes van a aprender en maquinaria y equipos que tiene que ver con la parte de compactación. ¿Sí? Hay compactadores, hay vibrocompactadores y de diferente forma. El caso, por aquí están. ¿Sí? Estos igual los vemos mañana un poquito como más para entender, pero pues aquí esta parte se supone que ustedes la desarrollan mucho mejor en maquinaria y equipos, ¿sí? Pero tenemos, como para que lo vayan entendiendo, y son términos que tenemos que saber utilizar, por ejemplo, el compactador de cilindro o vibrocompactador de cilindro, ¿sí? Puede que tenga la parte de vibración como puede que no. Normalmente nosotros siempre le utilizamos o intentamos utilizar el que tenga la parte de vibración según sea lo que vamos a compactar, ¿sí? Entonces, normalmente si es una parte dinámica, es decir, no solamente con su propio peso, ¿sí? Con el peso propio de ese cilindro, sino que adicionalmente tiene cierto movimiento. Pero, por ejemplo, también tenemos un compactador de llantas. Ojo, este compactador realmente es muy utilizado en lo que tiene que ver con directamente el asfalto, ¿sí? Es decir, ya no es el suelo propiamente dicho, sino con un material que es subproducto de algo sintético y de algún material pétreo, ¿sí? Que es el asfalto. Y para el sellado de las vías del asfalto, uno normalmente en algún momento pasa lo que tiene que ver con el compactador de llantas, ¿sí? Este no va vibrando, este simplemente es con un peso y pues obviamente observan las llantas muy similares a las vehiculares típicas. Es decir, lo que se hace es determinar de sellar en algún momento lo que es el asfalto, la, las pequeñas fisuras que se pueden presentar por cuando se realiza la, el asfaltado en caliente, ¿sí?
Eso pues obviamente lo verán más a profundidad en esas asignaturas. Tenemos compactadores o vibrocompactadores más pequeños, según sea la situación. Por ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con el típico cangurito. Esto es precisamente por un área muy pequeña, ¿sí? ¿Sí? Que va a estar en contacto con el suelo. Obligatoriamente, para poder compactar, tiene que haber contacto directo con el suelo, ¿sí? No puede ser, digamos, alejado ni nada por el estilo. Obligatoriamente, para poder compactar, algo tendrá que estar en contacto directo con el suelo. En este caso, es esta área pequeña de ese cangurito, ¿sí? Muy utilizado porque precisamente, pues esto no es muy grande, esto es manual, esto lo, digamos, lo maneja un operador típico. No va a generar una compactación muy agresiva. Normalmente se utiliza para lo que tiene que ver con cambios de tuberías hidráulicas, sanitarias y sobre todo en lo que tiene que ver con las instalaciones de gas, ¿sí? Para precisamente que al momento de utilizar una compactación, y siempre habrá que compactar porque ese tipo de tuberías van enterradas en el suelo, entonces habría que hacer una excavación, introducir la tubería y después generar un relleno. En la parte del relleno, todos, absolutamente todos los rellenos de suelo son compactados. Todos, absolutamente todos. Por eso es que la gran mayoría de obras que nosotros tenemos de construcción casi siempre tienen compactación. Si tiene relleno, obligatoriamente tendrá compactación, ¿sí? Todo relleno tiene que ser relleno compactado. No puede haber un relleno suelto, ¿sí? Eso no sirve. Eso ya no sería un relleno. Eso sería para otra cosa. Digamos algo que esté más suelto, por ejemplo, un filtro, ¿sí? Algo que permita el paso. Entre más compacto esté, pues menos permeable también va a ser el suelo. Y pues diferentes tipos según las condiciones. La popular o mundialmente conocida vibrocompactador manual, la ranita, ¿sí? Pues notarán que el área de contacto con el suelo pues, es mucho mayor que esta. Y esta es típica de utilizar en cualquier obra, digamos, de construcción normal. A medida que tenemos mayor área para generar la obra, pues utilizaremos pues maquinaria que nos ayude obviamente a abarcar mucha más área. Pero también tenemos otro tipo, que es este que se conoce como pata de cabra, ¿sí? Así. Noten que el cilindro tiene como unas protuberancias y él lo que hace es que, digamos, más por su peso y por su compresión con esas salientes, va generando una compactación del suelo, ¿sí? Entonces, ahí antecitos de terminar. Densificación de un suelo por medio de manipulación mecánica, con el fin de conseguir que sus propiedades como material estructural para la ingeniería sean las mejores posibles. Es decir, que con la compactación se busca hacer el suelo lo más resistente y menos deformable que sea factible. Ya se nos va a acabar esta sesión y para iniciar en forma con este tema mañana, pues continuamos ahí. ¿Listo, muchachos? Ok, Entonces, vale, genial. vayan estudiando, Sí, vayan señor. haciendo ejercicios. Disculpe, profe, ¿uno dónde puede sacar ejercicios de esos? Uy, eso es lo que hay libros por todo lado. Ingresen a la biblioteca de bases de datos, busquen libros de mecánica de suelos y ahí van